Gracia y la misericordia del Señor sea con nosotros en esta mañana. Qué bueno poder verles, qué bueno que estamos aquí. Gloria al Señor Dios que nos permite reunirnos como una asamblea delante de Él, como su cuerpo, el cuerpo que Él compró a precio de sangre, que nos ha unido a Él, el vínculo que tenemos ahora con Cristo, Él como nuestra cabeza y también como nosotros como su cuerpo. Y llegamos aquí para adorar al único y verdadero Dios, al trino Dios, y también para ser edificados por su palabra. Es asombroso cómo el Señor va orquestando todo, va hilvanando todo en la reunión de los santos, cómo desde esta mañana cuando llegamos en la clase, en la escuela bíblica, cómo comenzamos a hablar de la obediencia hacia Dios, por qué debemos obedecerle ahora en el servicio, cómo vemos la santidad de Dios y la respuesta que tenemos que tener a Él. Y en esa misma línea vamos a continuar ahora en la exposición. El tema que vamos a estar tocando hoy, o mejor dicho, el título de este mensaje es el siguiente: Entre mi pueblo seré santificado. Una reflexión sobre una generación rebelde y líderes que finalizaron descalificados. Ahora, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente, mis hermanos: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esto implica que la palabra de Dios es uno de los medios, y en esta etapa del plan de la redención de Dios es el medio por el cual Dios se ha revelado a los seres humanos. El Dios Santo revela sus perfecciones, revela su carácter, sus propósitos y sus decretos a través de las páginas de la Biblia. Las Escrituras proveen al hombre, al ser humano, la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. De manera que la iglesia del Dios vivo, nosotros, dice el apóstol Pablo también, que somos columna y baluarte de esta revelación. Y tenemos la responsabilidad de proclamarla con fidelidad. Tenemos la responsabilidad de proclamar con fidelidad el mensaje que se revela en las Escrituras. Los ministros fieles del Evangelio, mis hermanos, deben enseñar todo el consejo divino de las Escrituras, y debemos exponer con fidelidad las buenas nuevas del Evangelio, el llamado a la fe y al arrepentimiento, pero también debemos amonestar, reprender y exhortar con mucha paciencia e instrucción. La proclamación, mis hermanos, de las Escrituras debe traer corrección a la grey y al pecador, mostrándole aquello que es contrario al carácter de Dios. Y esto implica que vamos a llevar, por medio de la palabra, Dios nos está llevando a nosotros al arrepentimiento de nuestros pecados. Pero también, mis hermanos, la palabra nos brinda advertencias o una admonición a aquellos que han sido ganados para la obra salvífica. Y esto último, esta advertencia que la palabra nos llama a nosotros a hacer a la congregación, es lo que en esta exposición me propongo. Advertirnos, darnos un consejo precautorio respecto a la santidad de nuestro Dios y el pecado de la incredulidad. Por tal razón, me gustaría que me acompañe a Números 20. Vamos a estar examinando varios pasajes del Antiguo Testamento. Este no va a ser el único. Vamos a ir por varios pasajes, pero aquí nos da el preámbulo o nos da el fundamento para la exposición, y a la misma vez, una vez hayamos transitado por varios pasajes del Antiguo Testamento, entonces regresaremos aquí y finalizaremos la exposición. Números 20, versos del 1 al 13,
En la Biblia congregacional es la página 158. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la congregación de los israelitas llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades, y allí murió Miriam, y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo discutió con Moisés y le dijo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de siembras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre su rostro y se le apareció la gloria del Señor. Y el Señor habló a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña, a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beba la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: oigan ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto, no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los israelitas discutieron con el Señor y Él manifestó su santidad entre ellos. Oremos, hermano. Señor, venimos delante de tu presencia, suplicándote que en este momento hables a tu pueblo, que tú prepares nuestro corazón para recibir tu consejo, que tú prepares nuestro corazón para tu palabra, para que nosotros podamos ser sabios, para que nosotros podamos responder a ella en obediencia, y a través de este maravilloso ejemplo que nos brindas hoy en misericordia y gracia, nosotros cuidemos nuestro corazón de la incredulidad. Pero sobre todas las cosas, Padre Santo, que haya un deseo en nuestra vida de tratarte como santo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el propósito de esta exposición es el siguiente: que al considerar la santidad de nuestro Dios mediante todos los pasajes que vamos a ir viendo, seamos animados a creer, seamos animados a confiar, pero también seamos animados a obedecer, de manera que tanto usted como yo rechacemos la incredulidad y por ende las consecuencias nefastas que ésta trae a la vida de las personas, y que podamos permanecer fiel en esta jornada que el Señor nos ha llamado a vivir. Por lo tanto, mis hermanos, en esta mañana, ante este pasaje, yo te invito y te ruego que no te sientes a examinar lo que el Señor está hablando como un jurado que se sienta delante de un pueblo a extender un veredicto. Todo lo contrario, yo te suplico que en esta mañana tú abras tu corazón a la corrección y a la misericordia del Señor, y entiendas que tanto a ti como a mí nos está tomando de la mano y nos va a pasar a través de las Escrituras mostrándonos gracia para que nosotros no pequemos contra Él como esta generación pecó contra Dios. Por favor, quita todo orgullo y toda soberbia de tu corazón y entiende que lo que Dios está haciendo hoy con esta congregación es una extensión
dé gracia para que nosotros vivamos santificando a nuestro Señor. Cuando nosotros miramos este pasaje ya se da en un contexto bien particular. En Números 20 ya han pasado cerca de 40 años. El pueblo ha vagado durante mucho tiempo. Una generación rebelde, es el nombre que debemos darle, es el nombre que le da la Biblia. Ha vagado durante 40 años en el desierto. Y se aproximan a perecer en medio de este desierto. Mientras que la generación que ellos pensaban que iba a perecer junto a ellos en el desierto, Dios promete que los introduciría a la tierra que Él les había dado. Pero lo más sorprendente de todo esto no es tan solo que esta generación, por su rebeldía y por no santificar el nombre del Señor, perecen en el desierto, sino que Moisés, el hombre que había visto cara a Dios, el hombre que había gustado de la presencia de Dios en este momento, es descalificado de su misión aquí en la tierra. Y yo creo que esto es algo horripilante para nosotros, es sumamente triste, pero que a la misma vez debe llamar nuestra atención y que debe llevarnos y posicionarnos a decir, espérate, hay algo que Dios está hablando a mi vida a través del testimonio de este hombre. Y el pasaje número 12, el verso número 12, perdón, es clave y es nuestro punto de partida para nosotros poder examinar lo que Dios hoy quiere decir a nuestras vidas. Y es el siguiente: el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto, no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquí el problema es que tanto Moisés como Aarón y así la generación de 20 años en adelante que salió de Egipto, no trataron a Dios como santo. Y esto es un asunto vital para todo aquel que ha sido unido a Cristo. Y esto es algo que nos corresponde tanto a usted como a mí. Esto no se da en un vacío con el pueblo de Israel. Esto comprende y está relacionado con todo aquel que el Señor le ha dado vida. Y más a usted y a mí que hemos sido vinculados con Cristo, que tenemos ahora en Él una unión. Por tanto, este asunto de tratar a Dios como santo es trascendental para nosotros, como congregación y como individuos. Y la pregunta es, ¿qué significa santificar al Señor y cuáles son las implicaciones de esto? Este es nuestro punto de partida. Si Moisés fue juzgado y tuvo unas consecuencias nefastas por no santificar al Señor, entonces yo tengo que responder a eso y sobre todas las cosas yo tengo que estar claro qué significa santificar al Señor. Y para nosotros poder hacer una buena examinación de esto, tenemos que comenzar con la persona de Dios. Este asunto comienza en Él y su naturaleza, porque Dios es santo. Ahora, cuando nosotros pensamos en el término santo, rápidamente pensamos en el aspecto de la pureza, en el aspecto de estar libre de pecado. Y ciertamente nuestro Dios es santo en esa manera. En Dios no hay pecado. Él es puro. Él está lejos de aquello que es conforme a su carácter. Él no se asocia con nada que ensucie su pureza, por así decirlo. Pero limitar el concepto de santidad o limitar la santidad de Dios solamente a que está libre de pecado o que en Él, que Él es todo puro, es limitar la naturaleza y la esencia de nuestro Dios. Cuando nosotros miramos y cuando el texto bíblico vamos a él y miramos lo que implica ser santo, no estamos hablando solamente de algo que es puro y que no tiene pecado. Estamos hablando de algo que es trascendente.
La palabra original, cuando nosotros la buscamos, habla de algo que está separado, algo que es de un corte aparte, algo que está por encima de otra cosa. El teólogo R.C. Sproul afirma que cuando la Biblia llama a Dios Santo, significa primariamente que Él es trascendentalmente separado de su creación. De la misma manera, otro teólogo llamado Louis Berkhoff dice que también, de forma similar, esta distinción, la santidad de Dios en un sentido original denota que Él es absolutamente distinto de todas las criaturas y es exaltado sobre ellos en majestad infinita. De manera que lo podemos resumir de la siguiente manera. Cuando hablamos de un Dios santo, estamos hablando de un Dios que es trascendente, un Dios que es grandioso, un Dios que es majestuoso, un Dios que es distinto, porque en Él habita toda perfección. Él es soberano, Él es perfecto, Él es omnipotente, omnisciente. En Él habitan todas las perfecciones. Él no es como nosotros, Él está por encima de nosotros. Porque no hay nadie como Él. Por lo tanto, Dios es santo porque Él es único. Él es trascendente a todo lo demás. Y cuando nosotros vamos a Éxodo 15, por ejemplo, el versículo 10 de todo ese pasaje que podríamos tomar, dice, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. El verso 11, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? En este momento tanto Moisés como María están hablando y están diciendo, oye, cuando te miramos a ti no hay nadie con quien te podamos comparar. La grandeza que hay a ti aún no se compara con la potencia más grande que nos tenía esclavizados. Las fuerzas de Faraón, su ejército, son como hormiguitas al lado tuyo. Por lo tanto, cuando ellos irrumpen en esta alabanza y dicen, ¿quién como tú, magnífico en santidad? Lo que están diciendo es, Dios, tú eres grande, tú eres excelso, tú eres maravilloso, tú eres lo superior, tú eres lo más grande. Y nosotros en comparación a ti somos nada. ¿Por qué esto es de suma importancia? Porque la idea fundamental entonces es de la posición o la relación que existe entre Dios y una persona, de manera que se puede describir nuestra relación con la creación como una donde Él es más alto que nosotros. Él tiene poder absoluto sobre nosotros, Él es superior y está infinitamente por encima de todo lo demás. Esta verdad es sumamente importante porque nos muestra que la naturaleza santa de Dios junto a sus propósitos divinos establecen cómo el ser humano ha de relacionarse con Dios. Es la propia santidad de Dios la que establece los parámetros para que el hombre se relacione con Dios. Y esto es que el ser humano, escuche esto, debía tratar, estimar, considerar a Dios como santo. Al acercarse a Dios, el hombre debía estimar que Dios era supremo, es soberano, es grandioso, es majestuoso y que es trascendente a Él, porque es el creador y por lo tanto debe ser exaltado en majestad. Nosotros hemos pensado y limitado el aspecto de la santidad a Dios, al aspecto de la pureza, y por eso cuando hablamos de santidad, es que entonces tengo que vivir de esta manera. Tengo que vivir como Dios está diciendo, y eso es cierto. Pero aquí esta realidad nos está apuntando a algo mayor y nos está diciendo que como Él es santo, nuestra relación con Él tiene que ser distinta. ¿Cómo distinta? Debes relacionarte a Él tratándolo, considerándolo, estimándolo como santo. Permítame enfatizar ese punto. Sé que voy a ser repetitivo. Como Él es superior a mí, esa superioridad, esa grandeza que radica en Él establece cómo yo me voy a relacionar con Él. Y cómo Él dice
que yo me voy a relacionar con Él estimando y considerando su naturaleza, estimando y considerándolo como santo, como superior a mí. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo nosotros debemos estimar? ¿Cómo nosotros debemos tratar? ¿Cómo nosotros debemos procurar santificar a Dios? En primer lugar, debemos entender que nuestra relación con Él es de creador a criatura. Él está por encima de nosotros. Él es nuestro dueño. Julián, párate un momento. Pero ahora en Cristo tenemos una relación de padre e hijo. Tenemos una relación, como lo ilustra la Biblia, una de las ilustraciones que utiliza de esposo y esposa. Él es nuestro esposo. Nosotros como cuerpo somos su esposa. Él es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Hay una intimidad entre el Padre y nosotros, entre nuestro Señor y nosotros. Ciertamente eso es verdad, pero esa realidad no erradica que tú debes tratar a tu Señor, a tu Dios como santo. Él sigue siendo santo. Y eso implica que mi acercamiento a Él debe ser en base a esa naturaleza. Hermano, en ningún momento la Biblia establece que por causa de esa intimidad que hay con Dios, nosotros debemos pensar que nuestra relación con Él es una asociación. Tú no estás asociado a Dios. Dios es tu Dios y tú le perteneces a Él. Y debemos quitar ya de nuestra mente este acercamiento de minimizar la gloria de Dios sobre nuestras vidas, de tratar a Dios como si fuese algo más, como si fuese una cosa. Dios no es una cosa, es el Rey del universo y es tu Creador y tu Señor. Ciertamente es tu Padre, ciertamente es tu Rey, ciertamente te ama y no hay amor como el de Él, pero sigue demandando sobre ti que su trato hacia Él sea en santidad. Recuerdo una anécdota que hace mucho tiempo compartía conmigo mi suegra, de cómo ella y su mamá tenían y sus hermanos jugaban. Se paraban un tiempo para jugar y se tiraban y se abrazaban y como que peleaban, ese tipo de cosas. Pero estar contando la anécdota bien. Y hay algo que me llamaba la atención de esa anécdota. Ella decía que en un momento dado, en el juego, en esta intimidad de madre e hijos, sin querer o sin querer queriendo, ella tocó la cara de su mamá. Y hasta ahí se terminó el juego. ¿Por qué? Porque había una autoridad de la madre sobre los hijos. Y la intimidad, el compañerismo de esa relación no daba pie a la falta de respeto. Yo creo que con esta ilustración, yo creo que podemos ir cayendo en lo que Dios nos está llamando. Así que mis hermanos, Dios nos está llamando a santificarlo. Y nosotros lo santificamos en 3 aspectos sencillos: en mi adoración, en mi sujeción a Él y en mi obediencia. En mi adoración, en mi sujeción a Él y en mi obediencia. El hombre ha de reconocer y atribuir valor y el mérito de la persona de Dios por medio de sus pensamientos, por medio de su proclamación, aquello que dice y afirma, pero también en la manera en que vive. Su pensar, su hablar y actuar deben estar dirigidos a la alabanza del Santo Dios. Por lo tanto, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros hacemos, alaba y glorifica el nombre del Señor. Eso es parte de la santificación, de tratar a Dios como santo, reconociendo su valor, su inmenso valor, reconociendo su mérito. Hoy, mientras cantábamos gloria a su nombre, estábamos santificándolo. ¿Por qué? Porque estábamos reconociendo su eterno valor. Estábamos reconociendo su grandeza en medio de nosotros. Y Dios nos llama a vivir de esa manera hacia Él. De manera que la adoración, la alabanza es parte de nosotros santificar a Dios. Pero eso no es lo único. El hombre fue creado para tener una relación íntima con Dios, pero a su vez está bajo su autoridad. Ya establecimos que
Él es el creador y tú eres la criatura. Y aunque hay una relación de intimidad, tú sigues estando bajo la autoridad de Dios. El hombre está sujeto a su Dios como soberano y autoridad absoluta en el universo. Esto implica que el hombre es completamente dependiente de Dios. Tú dependes de Él. Tú no fuiste creado para vivir independientemente a Dios. Tú no eres autónomo. Dios te ha dado una voluntad, pero aún así tú dependes de Él. Y estás vivo en esta mañana porque Él te ha suplido la vida, porque Él te ha dado vida, porque Él aún te dio el aire que estás respirando. Tú dependes de Él. Y aunque Dios te ha dado esta voluntad, como te dije, tú no eres autónomo. Debes obedecer completamente a Dios, guardando su palabra, sus ordenanzas, sus mandamientos. Y esto va ligado al tercer punto. Si tú estás sujeto a Él, si Él es tu autoridad, como te mencioné, entonces tú debes obedecerlo. Por tanto, hay una correlación directa entre obedecer lo que Dios ha dicho y santificarlo. En otras palabras, obedecer a Dios y tener en alta estima su palabra es estimarlo y tratarlo como trascendente y majestuoso. Y es aquí yo creo, y en este punto es donde yo creo que nosotros nos hemos colgado y nosotros no hemos entendido la importancia de obedecer a Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios es algo que trascienda nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque en ella se muestra su carácter, en ella se muestra su poder, en ella se muestra su esencia. Él se revela a nosotros. Por lo tanto, cuando yo obedezco a Dios, cuando yo me sujeto al ministerio de su palabra, yo estoy tratando a Dios como lo que es, como el supremo, como lo trascendente, como lo más alto. Pero cuando, por lo contrario, yo no creo a Dios, yo me rebelo contra Él y ando en incredulidad, yo estoy tratando a Dios como lo más bajo. Santificar a Dios no solamente es venir los domingos, cantar salmos a su nombre. Santificar a Dios implica que yo vivo bajo la autoridad de Él, que yo vivo bajo el ministerio de su palabra, y cada vez que yo escucho su palabra, cada vez que yo leo su palabra y yo me someto a ella y la obedezco, yo estoy santificando el nombre del Señor. En el jardín del Edén, Satanás, quien se había rebelado contra Dios, tornándose de servirle para oponerse a Él, tienta a Eva y a Adán para que actúen contrario a este diseño. Y aquel que había actuado en rebelión en las cortes celestiales ahora busca atraer al hombre hacia ese engaño. Y vamos a Génesis 3:1 y mira lo primero que dice: para distorsionar y para llevar al hombre a que peque y se rebele contra Dios. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo del Señor, que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho. ¿Qué está enfrentando ahí? ¿Qué está cuestionando? La autoridad de Dios. Está cuestionando su palabra. Génesis 3:4-5 dice: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Satanás no solamente cuestionó la palabra de Dios, sino también puso en el corazón del hombre y la mujer en ese momento el deseo de ser independiente a Dios, al desear ellos ser como Dios. Este fue el patrón de la tentación. Cuestiono la veracidad de la palabra de Dios, distorsiono sus palabras, provoco el deseo de la autonomía para que actúen de forma independiente a la voluntad divina. En resumidas cuentas, se cuestionó la palabra y la bondad de Dios y se tentó a actuar de manera independiente. Y en el momento, mis hermanos, que Adán y Eva pecaron, ellos no trataron a Dios como santo, sino que actuaron en incredulidad y se rebelaron contra Dios, ignorando la palabra de Dios, rechazaron el consejo divino y escogieron sus propios deseos antes que sujetarse y obedecer la voluntad divina. En este momento,
Dios no fue suficiente para ellos y por lo tanto ellos no santificaron al Señor. Pensaríamos que, ay, ellos se descalificaron porque no cantaron bonito. Ay, ellos se descalificaron por esto, lo otro. Se rebelaron contra Dios por esto. No, ellos se rebelaron contra Dios porque no tomaron su palabra como seria. Ellos no estimaron que lo que Dios había establecido era suficiente para ellos. Ellos no santificaron a Dios porque tomaron en ese momento su palabra como vana. Ahora, mis hermanos, el santo Dios, en su infinita e inmerecida gracia y misericordia, nos promete salvación a aquellos y toma para sí un pueblo que desde antes de la fundación del mundo separa para sí y por medio de la obra de Jesucristo promete traer liberación, salvación, nos libra del juicio venidero, nos libra del castigo que Él va a traer sobre esta tierra y establece desde la eternidad pasada un plan de redención que en este momento comienza a desarrollarse de manera majestuosa. Y es aquí entonces donde comenzamos a ver cómo esto se relaciona al pasaje que tenemos hoy delante de nosotros. Pero en resumidas cuentas, quiero practicar esto. Esto es atípico en un sermón. Si te preguntan, ¿qué es santificar a Dios? ¿Qué tres cosas tú le podrías decir? Adoración, sujeción y obediencia. Vamos a practicarlo otra vez. Esto es un sermón interactivo. Si te preguntan, ¿qué es santificar a Dios? ¿Qué es tratar a Dios como santo? ¿Cuáles son las implicaciones? Adoración, sujeción y obediencia. Amén. Así que Dios nos llama a una vida de santificarle a Él. Ahora, cuando Dios no es santificado, la incredulidad va a producir rebelión y la rebelión va a producir consecuencias nefastas. Vamos ahora nuevamente a Números y vamos a leer los versos del 1 al 5. Vamos a mirarlos. En los versos del 1 al 5 dice que toda la congregación de israelitas llegaron al desierto de Sin en el mes primero y el pueblo se quedó en Cades y allí murió Miriam y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo discutió contra Moisés y le dijo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué nos has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de siembras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún agua para beber. Estas personas estaban atacando la santidad de Dios de manera frontal y sin ninguna reserva. Ellos estaban cuestionando la palabra de Dios. Ellos estaban cuestionando la veracidad de Dios y por ende ellos estaban cuestionando el propio carácter de Dios. Y para esto me gustaría que ustedes vean la afrenta desde una magnitud mayor. Yo les dije que el plan de redención comienza a desarrollarse. Y en este momento de la historia de redención, Israel tiene un plan muy particular. Y Dios le habla, vamos a hacer un resumen, miren esto. Dios le habla a Abraham y le dice, haré de ti una nación grande, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, a tu descendencia daré esta tierra. No solamente promete bendecirle, sino también prometes darle una tierra. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Mis hermanos, todo eso que Dios había hablado, Él lo cumplió.
Mírenlo. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, específicamente Egipto, ¿verdad? Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Mis hermanos, esto es para usted y para mí. De momento como que no nos hace mucho sentido, ok, brutal. No, mis hermanos, Dios está desplegando su santidad, su poder, su soberanía, sus milagros, sus maravillas sobre este pueblo. Y tiene una incidencia directa sobre nosotros porque de esta nación vendría nuestro Salvador. Por lo tanto, Dios no tan solo está teniendo misericordia sobre este pueblo, sino que en Él está cumpliendo la promesa de que serían benditas todas las naciones en los lomos de Abraham. Dios fue fiel a su palabra, Dios fue fiel a sus promesas y los liberó, y ahora los embarga en una travesía en el desierto para llevarlos a una tierra donde ellos serían grandemente bendecidos. Pero no tan solo eso, los utilizaría como mediadores entre Dios y las naciones para que las naciones conocieran al único y santo Dios. Estas personas tienen una promesa de parte del Dios verdadero. Estamos viendo aquí el despliegue de la veracidad del corazón redentor, del corazón misericordioso y lleno de gracia de nuestro Dios. Pero serían probados. Se embarcan en esta travesía por el desierto, y después de que ven todas estas proezas, estando en Egipto, ven todas las proezas que Dios hace, cómo Dios se glorifica en medio de esa nación y los guarda y los preserva, los lleva al Mar Rojo, abre el Mar Rojo, pasan en seco, los libra. Y les dice, ahora van a ser probados. Y en Éxodo 15, del 22 al 26, miren lo que dice. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Estoy en Éxodo 15, 22 al 26. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dio allí un estatuto, una ordenanza, y allí los puso a prueba. Y Dios le dijo, si escuchas atentamente a la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Mis hermanos, el pueblo ahora se encuentra en medio del desierto. Dios está tratando con esta nación y dice que los va a poner a prueba. Le da estatutos, le da ordenanza, pero les va a poner a prueba. Y esto es sumamente significativo para nosotros. Porque cuando miramos eso pensaríamos, adiós, pues Dios los está poniendo a prueba. Pues ¿acaso Él no sabe lo que hay en su corazón? Sí, Dios sabe lo que hay en su corazón, pero Él los está llevando a este punto para que ellos vean lo que hay en su corazón. La prueba no radicaba en que Dios tenía que conocer si ellos iban a responder en fe, si no iban a tener fe, si iban a santificar el nombre del Señor o no lo iban a santificar. La prueba radica en que ellos pudiesen ver la necesidad que tenían del único y verdadero Dios, que entendieran que la provisión que Dios estaba haciendo, que las maravillas, los milagros que estaban manifestándose en su medio era una señal de que Dios
Dios estaba en medio de ellos y que ellos necesitaban tornarse a este Dios que había hecho pacto con ellos. Pero no se queda ahí. Tiempo después comienzan a quejarse y comienzan a decir lo mismo en el capítulo 16. Después lo pueden ver, vamos a ir avanzando. Y comienzan a quejarse y le dicen a Moisés: no tenemos que comer, nos ha sacado, ay, qué ricos eran las cebollas de Egipto, la carne que comíamos allá. Comienzan a quejarse contra Dios y no ven, no se recuerdan, no tienen en mente los portentos que Dios había hecho. Y Dios misericordiosamente, pacientemente le dice a Moisés: ¿sabes qué? Dile que mañana se preparen, porque haré llover pan del cielo. Y de la nada, mis hermanos, de la nada Dios comienza a suplirle, comienza a darse hacia ellos y comienza a manifestarse de una manera gloriosa para con el pueblo. Pero el pueblo no recibe las señales que Dios está dando. El pueblo no recibe el testimonio que Dios le está dando de que Él es. Yo estoy aquí. Miren los prodigios, miren lo que hay en su corazón, miren la respuesta que ustedes están dando y tórnense a mí. Ellos no hacen eso. Al contrario, capítulo 17 de Éxodo. Ellos tientan a Dios. Escuche esto. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. Y él les dice: ¿por qué discuten conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: porque nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros granados. Y clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrarán. Entonces el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Oreb, golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel y puso a aquel lugar el nombre de Masa y Meriba por la contienda de los israelitas, porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros? Asombroso, mis hermanos. Esta palabra tentaron es el equivalente a lo que en el capítulo 15 de Éxodo que acabamos de leer y al que acabamos de hacer mención en el capítulo 16 probaron. Es lo mismo. El pueblo es llevado por el Dios Santo al desierto para que ellos vean lo que hay en su corazón y ellos terminan cuestionando la naturaleza y la esencia de Dios. ¿Está el Señor entre nosotros? Mis hermanos, Dios se manifiesta de manera misericordiosa, de manera llena de gracia. Y le dice a Moisés: ellos se están quejando, tranquilo. Toma tu vara, golpea la peña y fluirán las aguas. Mi providencia, mi provisión está en medio de ustedes. Pero en vez de ver estos milagros, en vez de ver esta providencia como la mano de Dios obrando en sus corazones, ellos cuestionan la veracidad. Ellos cuestionan el plan de Dios sobre su vida. ¿Estará Dios entre nosotros? Y aquí me quiero detener un momento, mis hermanos. Quiero que nosotros reflexionemos en nuestro propio corazón. Pensemos por un momento lo siguiente. En los momentos de oscuridad en mi vida, ¿cuál ha sido mi respuesta? En los momentos de oscuridad en los cuales Dios me ha permitido transitar por un desierto, ¿yo he levantado mi voz contra Dios en protesta y queja? ¿O yo me he detenido a examinar mi alma para ver qué Dios me está enseñando y poder meditar en su grandeza, en lo que Dios está haciendo en medio de mi ser? Mis hermanos, el desierto no era la finalidad del pueblo.
El desierto era solamente un lugar para que ellos pudieran ver la naturaleza de su corazón y para que ellos pudieran tornarse al único y verdadero Dios. Al mismo tiempo, Dios estaba buscando, mis hermanos, transformar y conformar las vidas de este pueblo a su perfecta y agradable voluntad. Él quería transformarlos a través de un medio inusual, pues en vez de malcriarlos con el falso deseo de su corazón que estaba puesto en el menú de Egipto, diariamente Él les proveía alimento que provenía directamente de Él, recordándoles que Él era su proveedor, que Él era el verdadero pan, que Él era la fuente de vida, porque Él es el santo Dios. El pueblo debía descansar y confiar en la fidelidad de Dios, en proveerle diariamente su sustento. Debían enfocarse en obedecer sus estatutos y santificarlo. Mis hermanos, de la misma manera que Dios hace con Israel, también trabaja con nosotros. Y esta predicación no es de los desiertos que tú y yo estemos atravesando. Pero si tú estás atravesando por uno, sería bueno que más allá de quejarte y murmurar, como muchas veces lo hemos hecho, nos detengamos, examinemos nuestro corazón y veamos la providencia diaria que el Señor está haciendo sobre nuestras vidas. Amén. Santifiquemos al Señor aún en medio de la prueba. Tristemente, esta generación no hizo caso. Esta generación siguió insistiendo en lo mismo y terminaron muertos en el desierto. Y aquí, para ir dándole round-up al sermón, me gustaría entonces dejarte saber lo siguiente. Ellos llegaron al punto, y esto después búsquenlo en Números 14, en el cual ellos cuestionaron las intenciones de Dios. Ellos juzgaron a Dios y llegaron a decir que Dios lo que deseaba era llevarlos, o lo que deseó fue llevarlos al desierto para quitarles la vida. Miren la incredulidad y la dureza del pueblo en cuanto al plan de redención de Dios para con ellos, que llegan a este punto. Y ustedes saben qué, mis hermanos, esta generación, por dudar del plan redentor de Dios, terminó pereciendo en el desierto. Lo que nos lleva a lo siguiente, que la fe en Dios y en su palabra es una condición necesaria en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestra vida, si realmente hemos creído en Él. Creer en Dios significa aceptar sus preceptos, sus enseñanzas, su relación y luego actuar en consecuencia con esa fe obediente. Si usted afirma o dice creer en Dios, pero usted no obedece sus palabras, si usted no está bajo la sujeción de Él, usted debería examinar en este momento lo que usted dice creer. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que recompensa a los que le buscan. Por tanto, Dios por medio de este hecho nos llama hoy a toda persona que anda en incredulidad, a arrepentimiento y fe, a poner su mirada en el Señor Jesucristo, a abandonar su incredulidad. Después de todo, la fe no es sinónimo de ser conservador. La fe no es sinónimo de tener una buena moral o ser un buen filántropo. Aquel que cree, obedece, confía en el Señor Jesucristo, lo santifica en su manera de vivir. Hechos 17:30 dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, si usted está aquí, hoy el Señor misericordiosamente te muestra el ejemplo de una generación que pereció condenada en el desierto y te llama y te dice, arrepiéntete.
La mayor prueba que tenemos es Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario, pero resucitando al tercer día. Si realmente tú quieres vivir para Él, hoy reconócelo como tu Señor. Arrepiéntete y ven corriendo en fe hacia Él. Por el resto, mis hermanos, tomemos nosotros el ejemplo de Moisés, un hombre fiel. Oh, mis hermanos, aquí no estamos hablando de salvación. Aquí no estamos hablando de que Moisés y Aarón perdieron la salvación después de haber caminado en fidelidad con el Señor. No, estamos hablando de terminar nuestra carrera en Cristo bien, de nosotros ser fieles al Señor en todo momento, de entender que fuimos diseñados para santificar el nombre de nuestro Dios en nuestra vida a través de nuestra adoración, de nuestra sujeción y de nuestra obediencia. Que el Señor nos halle fieles, siervos, y que no tomemos su palabra en vano, como en este particular momento hizo este hombre. Él iba bien, dice el verso 6 y aquí cerramos. Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre su rostro y se le apareció la gloria del Señor. Y el Señor habló a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña a la vista de ellos para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos aguas de la peña y beban la congregación. Y Moisés iba, tomó Moisés la vara en la presencia del Señor, la tomó como él había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: oigan, rebeldes, y aquí se dañó la cosa. Sacaremos agua de esta peña para ustedes. Moisés tomó el lugar que le correspondía a Dios. Moisés se glorificó a él en vez de santificar a Dios. Dios le dijo: habla a la peña, da sed, y él le habla al pueblo, mostrando la frustración que había en su corazón. Habló a la peña, golpeó la peña, no le habló. Y aún así Dios se glorifica y da agua al pueblo. Pero Moisés no santificó el nombre del Señor. Mis hermanos, un momento que tuvo un gran precio. Vuelvo y digo, esto no se trata de que ahora tú y yo vamos a perder nuestra salvación. Si estás en Cristo, tu salvación es segura. Pero sí debemos examinarnos a la luz de este evento y decir: Señor, te estoy santificando en mi vida. Yo no quiero entorpecer la obra que tú has puesto en mis manos. Y no me refiero exclusivamente a los ministros, no me refiero exclusivamente a aquellos que se paran aquí y ministran la palabra de Dios. Es que cada uno de nosotros sirve al Señor de alguna manera, porque Dios nos ha dotado, nos ha dado dones para servir al cuerpo, y no queremos ser de tropiezo en esta tarea. Al contrario, queremos ser hallados fieles en esto. Por lo tanto, mis hermanos, tomemos en serio la palabra del Señor. En este justo, preciso momento, Moisés no lo hizo y no santificó al Señor obedeciendo lo que había establecido, el mandato que le había dado. Corramos nosotros hacia el otro lado y procuremos en la gracia divina obedecer y sujetarnos al ministerio de la palabra. Amén. El tiempo ha avanzado y solamente me gustaría cerrar leyendo Hebreos. No todo Hebreos. Capítulo 3, versos del 7 al 19. Por favor, acompáñenme al libro de Hebreos. Capítulo 3. Versos 7 al 19. Este es el consejo de Dios para nuestras vidas. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba,
y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, porque quienes habiendo oído lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés, con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que se fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Santificamos al Señor con nuestra adoración, nuestra sujeción y nuestra obediencia. No santificamos al Señor cuando tenemos un corazón incrédulo. La palabra nos dice y nos llama a aquellos que han creído en Él, a que nos exhortemos, a que nos animemos en la fe, recordándonos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, recordándonos las maravillas que nuestro Dios ha hecho en medio nuestro, para que finalicemos esta carrera fiel a Él. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu eterna bondad para con nosotros, porque desde antes de la fundación del mundo la has manifestado al llamarnos a esta salvación tan grande. Hoy nos hemos presentado delante de tu presencia y hemos visto, Señor, de manera sencilla, lo peligroso que es tener un corazón lleno de incredulidad hacia ti. Por lo cual yo te suplico, Padre Santo, que tú nos guardes en este tiempo de ello. Y que nosotros entendamos, Padre, la unión que tenemos con Jesucristo. Y que esto nos lleve, Padre Santo, a día tras día santificarte a través de nuestra adoración, de nuestra sujeción a ti y de nuestra obediencia. Hay tanto que decir sobre esto, pero en tus manos nos ponemos y te suplico que nos lleves, Padre Santo, a examinar estos textos aún durante la semana para que tú sigas hablando a nuestras vidas y nuestro corazón, Señor, siga siendo enternecido, nuestro corazón siga siendo movido por ti, a obedecerte, a estar sujetos a ti y a adorarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.